Muy buenos días, queridos hermanos. Primeramente, perdón por la hora, por el devocional. Pido disculpas a la hora. Eh, Quería dejarle un breve pensamiento y poder compartir la historia de un joven que sin duda quizás muchísimas veces hemos podido escuchar esta historia, pero es muy bueno poder reflexionar en ella. Simplemente le quiero compartir tres puntos fundamentales que hicieron a este joven grande. De esta mañana vamos a hablar de la vida de José, aquel joven de 17 años que era pastoreaba ovejas, pero también el Señor tenía un gran propósito en su vida. Si mucho conocemos la historia, pensamos que el principio de su vida fue una vida de desastre, una vida de que pensamos que Dios había olvidado de él. Pero qué bueno saber que Dios tenía un gran plan en su vida. Y iba a ser una persona grande para poder cambiar también y perdonar la vida de muchos. Hoy, hoy pensaba un poco de cómo fue la vida de este joven, ¿no? Fue un joven que sin duda estaba tranquilo en su vida, tenía una vida tranquila, apacentaba sus ovejas, ayudaba a su papá Jacob, pero tenía dos hermanos que creo le tenían un poco de envidia, le tenían bronca y decidieron atentar con su vida. Sin duda quisieron meterlo en un pozo, una cinterna, pensando que él se iba a morir y no fue así. Después decidieron venderlo para que su vida sea una vida de esclavitud de por vida. Pero qué bueno saber que Dios tenía preparado algo grande para él. José fue un hombre de convicciones. José fue amado por su papá Jacob, pero también fue muy aborrecido por sus hermanos, a gran manera. Pero también fue un hombre de santidad. Lo demostró con la mujer de Potifar. Lo reconoció el copero del rey. Sin duda en el versículo del 39 al 20 vemos cuando la esposa de Potifar quiso acostarse con él y él huyó para poder seguir con su santidad para Dios. Pero también lo reconoció Faraón, que era una persona justa y una persona santa. También fue un hombre que aprendió a perdonar. Sin duda, si vemos el proceso de toda su vida, de todos los años que pasó, fue una persona que estuvo en la cárcel, una persona que fue castigado, una persona que fue odiado por sus hermanos, fue arrebatado de su papá, sabiendo todo lo que el papá pasó, de estar triste, pensando que su hijo menor había muerto. Pero Dios le dio la oportunidad a José de poder cambiar su vida por total, de ser un niño que apacentaba su oveja, de un niño que fue vendido como esclavo, de un niño que fue eh, puesto en cárcel, sufrió, quizás habrá pensado por qué Dios permitió que viviera esa vida, por qué permitió que tuviera en la cárcel, por qué permitió que lo golpearan, por qué permitió tantas cosas que muchas veces nosotros como hijos de Dios nos preguntamos por qué nos pasa. El devocional pasado, cuando compartí el devocional que decía cuando la vida duele, muchas veces nosotros los hijos de Dios pasamos por dificultades dolorosas, dificultades que nos sentimos abandonados, nos sentimos que Dios nos abandonó. Pero José, sin duda, quizás se le habrá pasado todas esas cosas por su mente. Pero qué bueno saber que Dios llegó a su tiempo. En Dios hay procesos. José tuvo que pasar por muchísimas cosas que lo agobiaron en su vida, pero él fue puesto por Faraón en un lugar y pudo saber administrar los alimentos. Él pudo interpretar los sueños que solamente Dios le pudo dar esa bendición de interpretar esos sueños que nadie podía hacerlo. Y así fue como Faraón lo puso en un lugar alto. En un lugar alto que iba a ser de mucha bendición para mucha gente que si no hubiese sido por los sueños interpretados por José, que Dios le permitió, mucha gente hubiese muerto de hambre. Pero en todo ese personaje de gente iba a aparecer en escena la familia de José, sus propios hermanos. José hubiese tenido la oportunidad de vengarse de la mejor manera. Pero ¿qué no habla la historia esta? José nos enseña a que debemos perdonar.
Quizás por ahí muchas veces sentimos que unos hermanos nos ofenden, en el trabajo nos perjudican y queremos, quizás por ahí deseamos vengarnos. Pero Dios nos enseñó a que tenemos que perdonar. El Señor Jesús nos demostró en la cruz. El Señor Jesús fue puesto en la cruz para perdonar el pecado de todos nosotros y la maldad que teníamos antes de conocerlo. Hoy tenemos esa oportunidad, hermanos, de poder decirle que Dios nos dio esta oportunidad de perdonar. José lo supo hacer. José podía haber tenido la posibilidad de haberlo puesto en cárcel, de haberlos matado si quería, pero no. Él amaba a sus hermanos. Él tenía un corazón sensible, un corazón conforme a lo que Dios había hecho en su vida. Él sabía todo lo que había pasado. Él sabía todo lo que había pasado. Pero la única oportunidad de saber que podía llegar a ver a su padre era perdonar. Y así nos invita el Señor que día a día perdonemos nuestras faltas, aquellos que nos ofenden. Nosotros fallamos a diarios y mucha gente nos perdona, muchos hermanos quizás, y Dios fundamental nos perdona día a día por nuestros pecados. José tenía esta oportunidad y Dios le dio la oportunidad, pero él quería ver al Padre. Cuando se enteró que su papá aún vivía, fue como se le volvió la vida encima. Él sabía que su papá estaba sufriendo porque él pensó que él estaba muerto. Es una historia increíble, una historia que nos deja reflexionar día a día. Pero ¿qué sería nuestra vida si no sabemos perdonar? ¿Qué sería nuestra vida si Dios no nos hiciera grande a nosotros como lo hizo con José y con muchos hermanos que podemos leer en la Biblia? Él perdonó. Mateo 6, de 14 al 15, nos habla también del perdón. Y 5:23 al 24 también nos habla del perdón. Hay que dejar las cosas atrás. El pasado queda atrás. José se olvidó del pasado. Quizás por ahí intentó con ganas de vengarse. No podía soportarlo por lo que le habían hecho sus hermanos. Pero él perdonó. 3 cosas, hermanos, que José nos deja en esta mañana para aprender. Fue un hombre de convicciones, fue un hombre de santidad, fue un hombre que aprendió a perdonar. José nos enseña a ver, hermanos, estas cosas que muchas veces vivimos cotidianamente. Hay que perdonar para ver al Padre. Pero Dios sobrepasó la vida de José. De ser una persona que habrá pensado que su vida iba a ser arruinada de por vida, Dios tenía un proceso en la vida de José. Él supo pasarlo, con dificultades, con tristeza, con amargura, y quizá pensando por qué le pasó a él. Y muchas veces nos pensamos nosotros por qué nos pasan las cosas a nosotros. O por qué Dios permití que tenga esta enfermedad. ¿Por qué permití Dios que me pase esto? ¿Por qué me permití que no pueda avanzar en esto? Pongámonos a pensar por un momento el propósito que tiene Dios en tu vida, así como lo tuvo con José. José estuvo en la cárcel metido. José pasó las peores noches, solo, triste. Pero Dios tenía un proceso. Y como lo tuvo con José, lo quiere tener en tu vida. Dejemos que Dios obre y que nos haga grande, como lo hizo con José. Ojalá que este pensamiento sea de bendición como lo fue para mi vida en esta semana. 3 cosas que pueden cambiar nuestra vida. 3 convicciones que, como lo hizo con José, pueden cambiar nuestra vida. Sepamos aprender a esperar el proceso de Dios. Él nunca llega tarde. Él siempre está. Él siempre está a nuestro lado. Les mando un abrazo y disculpen nuevamente la hora y el tiempo.